Buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro, por la invitación. Decidimos, Alejandro y yo, que íbamos a concentrar la mayor parte de mi plática en el tema de energía, porque considero que va a ser de gran interés, no tan apasionante ciertamente como la del fútbol, pero sí creo que en términos de trascendencia, ojalá después de mi ponencia todos estemos de acuerdo que es una de las grandes oportunidades que tiene nuestro país para desarrollarse en forma muy importante en los próximos años. Voy a platicar principalmente de dos temas dentro del área de energía. Voy a hablar un poquito del tema de gas natural, que es el principal insumo para la industria y además es el principal insumo para la manufactura de la energía eléctrica. Y voy a platicar también un poquito del tema de petróleo, que como ustedes saben también es uno de los energéticos primarios más importantes en el país, sobre todo en el área de transporte, gasolina y diésel son los principales usos de petróleo, pero también es un gran creador de riqueza en el país y es muy importante platicar un poquito de eso. Si tenemos tiempo, al final de la plática hablaré un poco en forma muy breve del tema de energía eléctrica. Muy bien. Empecemos entonces con el tema de gas natural. No sé qué tantos de ustedes estén familiarizados con el tema de los famosos shales. Los shales se conocen, o debería usar a lo mejor el término en español, se conocen también como lutita, se conocen también como pizarra, y ya empieza a haber algunos de mis colegas que ya los están rebautizando, ya les dicen chales. Entonces, se está haciendo cada vez de verdad más común. Explicar brevemente qué es el shale, ¿no? Pero primero que nada decir, el shale es en realidad se desarrolló recientemente en los últimos 4 años en Estados Unidos, en el estado de Texas, una nueva tecnología para extraer hidrocarburos, ya sea gas o petróleo, de lo que es la roca madre, la roca fuente de donde han salido los hidrocarburos en el pasado. Siempre se ha sabido de que ahí existen estos productos, pero nunca se había encontrado la tecnología para poder accesarlos o para poder sacarlos en una forma económicamente o comercialmente económica. Entonces, recientemente, hace 3 o 4 años, se perfeccionan una serie de tecnologías que dan lugar al shale, entre las cuales quizá la más importante es la perforación horizontal y también la fracturación. El shale, otra vez en esa roca, donde salieron todos los hidrocarburos convencionales, muchos de los cuales ya los hemos extraído del subsuelo, quedan muchos hidrocarburos atorados o inmersos en esa roca madre, y lo que hace el shale, la tecnología fundamental es la de fracturación. Se inyecta agua a presión con arena a esas piedras, a esa pizarra, se fracturan y la arena impide que las piedras con la presión se vuelvan a cerrar, y entonces por esos orificios que quedan empieza a fluir el gas natural o el petróleo, según sea el caso. Bueno, pues la trascendencia de este descubrimiento, como lo vamos a ver particularmente en el caso de gas natural y particularmente para la región de Norteamérica, es de que aquí en la gráfica se puede ver la roca madre, es la que se ve como oscura, es como una piedra que se ve ahí negro, y ahí se ve cómo entra el pozo, se hace una perforación horizontal muy larga y se fractura en distintas partes de la piedra, y de ahí empieza entonces, como les decía, a salir el gas. Bueno, lo importante aquí en esta gráfica, fíjense de qué forma este descubrimiento ha aumentado las reservas de muchos de los países que tienen este recurso. Particularmente importante en el caso de Estados Unidos, como les decía, donde se inventa esta tecnología. Las reservas anteriormente del shale eran de cerca de 10 años. El precio del gas natural hasta el 2008 andaba entre los 10 y los 12 dólares por billón de BTUs. Las reservas que se estima se van a poder recuperar por el lado de los shales, aumentan las reservas en más de 4 veces las reservas anteriores, y ha aumentado también en forma muy importante la producción, y lo vamos a ver adelante. El precio como consecuencia de esta producción adicional del gas natural ha caído de 13, 14 dólares hasta los 2 dólares, 3 dólares que estuvo en alguna parte de este año. El otro tema muy relevante, según la EIA, que es una agencia muy importante en Estados Unidos para el tema de energía, hay una estimación de reservas en los distintos países.
y lo que se dice es que el país con más reservas es China, el segundo país con más reservas en el mundo sería Estados Unidos, el tercer país Argentina. Me temo que esas ahí se van a quedar durmiendo un rato esas reservas. Y finalmente, fíjense, a nivel cuarto en el mundo, se estima que México es uno de los países que está con amplia capacidad de reservas. Los números de Pemex son un poco más conservadores que esta estimación. Estiman que posiblemente las reservas en México serían de la mitad, un rango de la mitad de lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, aún si ese es el caso, tienen un impacto, un potencial enorme para el desarrollo de nuestro país. En Estados Unidos, ya lo hemos visto, ya lo decía yo, aquí vemos en esta gráfica cómo de la producción total de gas natural, la franja azul oscura, es la producción de los shales, como ha ido evolucionando en los últimos años y como se espera se desarrolla a futuro. Como se dan cuenta ya, dentro de 2 o 3 años, el shale va a representar la mitad o más de la mitad de la producción de gas en Estados Unidos, y para los siguientes 10 años, 2/3 partes o incluso superior a eso. Entonces, esta disponibilidad sin duda va a ser de gran trascendencia. Si vemos aquí, fíjense ya el impacto que ha tenido los shales en los países. Vean el precio de gas natural en la región de Norteamérica, es la gráfica en el azul real, y se dan cuenta que en Estados Unidos estamos hablando de que el precio de gas anda alrededor de los $3. Vean, por ejemplo, el precio del gas en China o en otros países como Europa, están entre los 12 y $14 por millón de BTUs. El impacto de esta diferencia en precios de gas natural, que hasta hace 4 años eran similares entre estos países, ha hecho que haya que reviva la manufactura en Estados Unidos, y eso también está influyendo en que México también tenga un renacimiento en el tema de las manufacturas. Entonces, desde ya hemos sentido un impacto muy favorable gracias a este tema del shale, pero lo más importante, los pronósticos de los expertos nos dicen que a futuro, si bien la diferencia entre el precio del gas y el crudo va a seguir favorable al gas, se va a ir cerrando poco a poco, pero aún en los siguientes 10 años, 15 años, el gas va a costar 4 veces menos por contenido de energía que el precio del crudo, según estos pronósticos. Ahorita el gas cuesta 7 veces menos que el crudo, se estima que dentro de 20, 30 años sigue costando, ya no 7 veces más barato, pero sí 4 veces más barato por contenido de energía. Y otra vez, esto le va a dar a Norteamérica, y estoy hablando, esto es un pronóstico para Norteamérica, le va a dar a Norteamérica, o le da a Norteamérica, una ventaja permanente en costo de energía en los años por venir. En México, y aquí entramos un poquito a la oportunidad, ¿no? En México, por el contrario, aunque tenemos las reservas que ya mencioné, estamos ahorita experimentando la peor escasez de gas en la historia moderna de nuestro país. La producción ha caído, la demanda, obviamente con los precios tan atractivos, ha subido en forma muy importante. Hoy en día estimamos que estamos produciendo 24% del gas natural que se consume en el país, y desafortunadamente no nada más ha caído la producción. Hay mucha gente que argumenta con alguna validez, bueno, ¿para qué si Estados Unidos lo produce tan barato vamos nosotros a producir gas? Pues mejor vamos a importarlo de Estados Unidos. Algo hay de válido en eso, al menos en el corto plazo, y bueno, lo triste es que otra vez se subestima el crecimiento de la demanda, y que ahorita y quizá por los próximos 2 años los ductos para importar gas de Estados Unidos están saturados, y yo creo que todos ustedes saben que hemos estado experimentando un número récord de alertas críticas por falta de gas natural en México durante los últimos meses, ¿no? Como les decía, pues desafortunadamente esto va a tomar un tiempo para que se regularice, y además, aún logrando importar el gas de Estados Unidos, ahorita voy a hablar de la oportunidad que se pierde en el país si no desarrollamos nosotros internamente esa producción. En Estados Unidos, para dar una idea del avance o de la diferencia que tenemos, en Estados Unidos se estima que haya más de 8,000 pozos de shale produciendo en gas natural, más de 8,000 pozos. En México hay 4. ¿Verdad? Yo nada más como comentario, sin que sea comercial, decirles, nosotros como Alfa, porque somos un consumidor importante de gas natural y preocupados por la falta de producción en México, decidimos hace 5 o 6 años invertir en la producción de gas natural en Estados Unidos, en Texas en concreto, en el sur de Texas, cerquita de San Antonio.
Y afortunadamente corrimos con mucha suerte, y donde nosotros empezamos a invertir es donde está uno de los shales más prolíficos que hay en Estados Unidos, uno que se llama Eagle Ford Shale, y hoy en día, para otra vez dar una idea de la comparativa de lo que se está haciendo en México contra lo que se hace en Estados Unidos, nosotros que somos un chicharito dentro de la industria en Estados Unidos, una de cientos de empresas, nosotros estamos perforando ya en nuestro proyecto conjunto con nuestro socio americano 140 pozos al año de gas, ya tenemos 250 pozos produciendo. Y insisto, somos nada, ¿no? En total, los americanos deben estar ahorita haciendo 2,000 pozos al año, cuando menos en shales, ¿no? Entonces, otra vez, no hemos en México, o está todavía la oportunidad enorme de que empecemos a aprovechar este recurso que tenemos para mejorar, sin duda, la competitividad de las empresas, de la manufactura, y lo que les decía, por lo pronto, los próximos 2 años vamos a estar limitados. Según la Concamina, hay 89 proyectos de inversión actualmente detenidos por falta de seguridad en el suministro de gas a futuro, y se está trabajando en forma ardua con la Secretaría de Energía, ahorita con Pemex, para en forma creativa reducir esta deficiencia, pero independientemente de todo, independientemente de que querramos o que estemos de acuerdo en que vamos a hacer los ductos y ya con eso resolvimos el problema, es esencial y todos tenemos que entenderlo. Si no aumentamos en forma dramática la producción, las estadísticas dicen que pudiéramos estar importando 40% del gas dentro de 6, 7 años, para 2020, 40% del gas del país, y resulta paradójico. Hablamos de que aquí que el gas hay que tener lo que es de los mexicanos, que hay que tenerlo nosotros, que no podemos tener inversión privada, que es parte de soberanía, etcétera. Pues nada más imagínense si vamos a estar importando el 40% del gas natural de ductos de Estados Unidos. El día que Estados Unidos decida que, por lo que se les ocurra, cerrar esos ductos, pues el 40% nos quedamos sin energía eléctrica y nos quedamos parando un montón de plantas, porque la alternativa, desafortunadamente, sería importar gas natural licuado, que otra vez tiene precios internacionales y costaría $12, $13 por millón de BTUs, o sea, 4 o 5 veces el precio del gas natural de Estados Unidos. Entonces, estamos de acuerdo en que por lo pronto hay que invertir en los ductos y importar más de Estados Unidos, pero es fundamental el que en México se fomente la producción de gas. Y aquí hay otra razón. Miren, aquí ustedes alcanzan a ver en esta gráfica, aquí se ve el impacto. Ya olvídense de que tengamos gas barato. Gas barato lo podemos tener importado a Estados Unidos o producido en México. ¿Es lo mismo? Bueno, pues no, pero para el industrial puede ser lo mismo. Tenemos el mismo precio de gas. Pero miren, si estamos importando el gas, las oportunidades de creación de riqueza que estamos desperdiciando. En Estados Unidos se estiman que para 2035 los shales de gas natural van a generar un Producto Interno Bruto equivalente a $231 billones. Eso en México, póngale que no pudiéramos llegar a eso, que llegáramos a una tercera parte, si bien nos fuera una mitad, bueno, $100 billones. Eso como porcentaje del Producto Interno Bruto mexicano es una cantidad enorme. Si lo vemos por el otro lado como creación de empleos, en Estados Unidos se estima que van a llegar a la creación de 1.600.000 empleos en el tema de gas natural. Empleos además muy bien remunerados. Los empleados que están trabajando en estos sectores ganan 50, 60, 80 mil dólares al año. Entonces, otra vez, no nada más por el tema de seguridad, de falta de soberanía, por la oportunidad de creación de riqueza en el país, es indispensable que México se haga autosuficiente en la producción de gas natural y capture toda esta gran oportunidad de crecimiento. Ahorita al rato vemos algunas de las propuestas, pero por lo pronto que quedara claro de que aquí hay una gran oportunidad. Déjenme rápidamente pasar al tema del crudo. En el tema de crudo, un poquito más tarde que en el gas, pero ya también el shale oil está empezando a aumentar en forma importante la producción. Así como se empezó con el gas, ahora ya se está con el crudo. Y aquí pueden ver en esta gráfica todo el aumento de producción de crudo y de líquidos de crudo que se estima para Norteamérica y el resto del mundo. El resto del mundo es la parte amarilla anaranjada. Y Norteamérica está muy avanzada contra el resto del mundo por otra vez la tecnología, la regulación, la infraestructura. Y entonces también aquí va a haber un cambio radical en todo lo que nosotros pensamos del crudo. Fíjense, cuando hablamos con los expertos en esto, los pronósticos de crecimiento de producción de crudo en el mundo, y vean quiénes son los países que más van a crecer en los próximos años.
del 2012 al 2020, pues la sorpresa, si lo ven, es que Estados Unidos es por mucho el país que más crecimiento va a tener, y un altísimo porcentaje de esto son precisamente los shales. Entonces, la tecnología de los shales no nada más tiene relevancia para el gas, también la tiene para el crudo. Aquí pueden ver, incluso se estima que Estados Unidos va a crecer más que Irak, que es un país que tiene todavía reservas convencionales de petróleo enormes y grandes oportunidades de desarrollo. Entonces, el tema del crudo también, el shale va a ser muy importante, y aquí estamos viendo los países que más van a aumentar su producción en los próximos años. Ciertamente México no se encuentra entre uno de estos países. En función de esto último que acabo de decir, fíjense que nada más como en el último año y medio los pronósticos de precio de crudo a futuro han reducido su precio. Aquí ven en la línea punteada que está hasta arriba, eran los pronósticos, era el rango alto, debo aclararlo, de los pronósticos del marzo del 2011. Para julio de este año, fíjense cómo cae el rango máximo del pronóstico, y la línea roja y verde es el rango donde los expertos creen que hay un 75% de probabilidades de que estén los precios de crudo. Entonces, el tema es, el crudo, dentro de las buenas noticias también de estos cambios tecnológicos, es que los precios de crudo se van a moderar. No sabe uno si como mexicano, como México nos conviene que esté el crudo más barato, pues quisiéramos en teoría que estuviera más caro, porque obviamente tenemos un superávit, pero de cualquier modo el tema es de que si esto se va a dar, es importante también desarrollar la producción de crudo. Antes mucha gente decía, no, pues ¿para qué aumentamos la producción de crudo si dentro de 5 años va a valer más o dentro de 10 años va a valer más? Pues sí, ahora lo que estamos viendo con esto, pues no nos vaya a pasar como la edad de piedra, ¿no? Que mucha gente decía, bueno, pues la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras. Se acabó porque se inventó algo diferente, algo nuevo. No nos vaya a pasar así con el petróleo, ¿no? Que estamos guardando las reservas para dentro de 50 años y a lo mejor en 50 años hay otras formas de producción de energía y entonces estamos realmente desperdiciando una oportunidad que tenemos ahorita si no la aprovechamos. Entonces, por eso también el mensaje, es también momento de empezar a aumentar la producción de crudo para poder también detonar el desarrollo del país. La moraleja de todo esto además es muy interesante. Ustedes dirán, ¿quiénes son las fuerzas detrás de estas innovaciones tecnológicas que han dado por resultado el aumento de esta producción de crudo y de gas natural en el mundo? Pensarían ustedes que son Exxon, BP, Chevron, algunas de las grandes compañías. Lo más curioso es que no es así. La fuerza detrás de todos esos inventos son compañías muy pequeñas, que se mueven con gran agilidad, con un espíritu emprendedor, muy innovadoras, ¿verdad? Y otra vez, tenemos que ser conscientes de que si aquí estamos esperando que una sola empresa pueda reaccionar con esta velocidad y pueda satisfacer todas las necesidades del país, es realmente muy difícil, ¿no? Estamos esperando algo que tiene muy pocas probabilidades de éxito. Bueno, ahora hablar un poquito del crecimiento de México, ¿no? Todos queremos y todos estamos, yo creo, convencidos en este fórum de que México no tiene ninguna razón por la que no pudiera crecer al 5 o hasta el 6% anual promedio en los próximos años. Bueno, hay que entender esto, qué implicaciones tiene en el consumo de energía en el país. Si México creciera, y aquí esta gráfica está hecha así, al 5% durante los próximos años, nosotros estimamos que de aquí a 10 años México va a requerir o va a consumir el doble de la energía que consumimos ahorita. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa de la curva en que la demanda es muy elástica a una mejora en el PIB per cápita. Con el nivel de PIB per cápita que tenemos en México, una mejora de 5 a 10 mil dólares de PIB per cápita va a generar un aumento en el consumo de energía más que proporcional al aumento en dicho ingreso en el PIB, ¿no? Y entonces por eso, aún con un crecimiento relativamente razonable del 5%, estás hablando de que el crecimiento de energía, el consumo de energía va a crecer en forma mucho mayor. Aquí vemos algunos de los pronósticos que nosotros hemos preparado de cuál podría ser el consumo de gas natural en México y del crudo en México en los próximos años. El crudo vemos cómo para mantener, incluso para mantener la autosuficiencia en crudo, se van a tener que invertir fuertes cantidades de recursos. Toda la parte amarilla es lo que se tiene que invertir ahorita para explorar y etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos el tema del gas natural, que pasa exactamente lo mismo. Para poder mantener ese crecimiento necesitamos invertir muchísimo en el tema de gas natural. Voy a pasar en forma muy rápida entonces a las propuestas. Como les digo, hay un reto. Si no se da esa demanda,
Pues va a ser porque no se da el crecimiento, pero potencialmente la demanda que estamos hablando se debe dar. ¿Qué proponemos o qué es lo que tenemos que hacer con urgencia para poder capitalizar esta grandísima oportunidad para México? Primero, hay que hacer de inmediato, expandir la infraestructura de ductos para poder importar los faltantes que tenemos de Estados Unidos y llevar estos ductos a todo el país. Ahorita en particular la sección occidente y la sección centro son deficitarias en el tema de gas natural. Segundo, tenemos que tener una autoridad central en el gobierno que se encargue de coordinar todo este esfuerzo, de que haya autosuficiencia en gas y sobre todo que preferentemente se dé prioridad a la producción de mayor gas en México. Y tercero, y este es un tema en el que nosotros además tenemos la convicción y tenemos una gran claridad en que se necesita sin duda hacer modificaciones en la Constitución para permitir que la inversión privada complemente todos los esfuerzos de Pemex en la producción de gas natural y de crudo, idealmente que fuera una apertura total, pero si no se puede, de perdida invitar a la inversión privada en los yacimientos menos rentables, léase en yacimientos no convencionales, en el gas y crudo de lutitas o de shale, que es menos rentable que el gas y el crudo convencional, en gas y crudo que vienen de campos maduros, que son campos que ya Pemex ha estado abandonando, igual en los yacimientos transfronterizos y los yacimientos de aguas profundas, y también en yacimientos convencionales de gas. Creemos que es esencial que se dé una apertura a la inversión privada para que, como les digo, se pueda lograr la autosuficiencia de México en energía y a través de esto impulsar todo el desarrollo potencial que tiene el país. Nada más yo comentarles, y otra vez sin que sea comercial, nada más Alpe, que es la empresa que yo manejo, si tuviéramos autosuficiencia de gas natural, de líquidos de gas, en los próximos 3, 4 años nosotros estamos dispuestos a invertir más de $2,000 millones en proyectos de crecimiento que tienen mucho sentido en el país. Y somos uno de, yo creo que muchos casos que se podrían dar para verdaderamente detonar una gran prosperidad en México, ¿no? Con esto, sin duda, el abrir a la inversión privada, no más aclaro, se podría seguir manteniendo la rectoría del Estado, el Estado podría seguir incluso siendo el dueño del recurso y a través de regalías puede generar sus ingresos y recuperar la riqueza que a final de cuentas en gran parte le pertenece a la nación. Con esto y dado el tiempo, preferiría abrir la sesión de preguntas y respuestas y dejamos pendiente el tema de energía eléctrica, en el que, pues como todo, también hay grandes oportunidades. Sí, sí, claro. Gracias, don José. Yo le quería preguntar si tuviera que pensar en una política pública para el nuevo gobierno, ¿cuál sería en materia energética? Pero al final de su exposición vi que hablaba de esta reforma a la Constitución que permitía la inversión privada. Entonces, más bien preguntarle qué disposición ve en el nuevo gobierno, de acuerdo a lo que ha estado diciendo el presidente electo, desde que era candidato, habló mucho de este tema para el Financial Times de forma muy sonada, y ahora en su gira por Europa también tocó el tema de qué piensa hacer con Pemex. ¿Cómo ven esa disposición para una posible apertura de Pemex a la inversión privada? Bueno, sin duda percibimos un gran interés de abrir el sector, particularmente en lo que se refiere a gas natural. Nosotros, si algo agregaría yo en la propuesta que acabo de hacer, es de que creemos que esa apertura, sin duda se debe hacer el gas natural, las reservas convencionales, a reservas de shale de gas natural, pero también creo que hay que extenderla en algunos casos específicos a yacimientos de petróleo. Creo que hay que complementar esa reforma con gas y petróleo. Yo creo que, como usted dice, el gobierno o el presidente electo tiene toda la intención de hacerlo. La clave aquí, todos lo conocemos, es el lograr los consensos legislativos para que no está sencillo. No está sencillo. Siempre el partido en el poder quiere hacer estos cambios, pero la oposición no está de acuerdo, ¿no? Ojalá que el gobierno que sale y que ha manifestado que también quería o que también quiso hacer el cambio, ojalá
piense en el bien del país y tome una actitud no egoísta y apoye un cambio que le va a dar tanto vigor y tanto éxito al país. Don José, pues muchísimas gracias. Un aplauso para don José de Jesús Valdés por su exposición.